y a todos los que vengan ahí. Y a los que hayan por fuera también. Mi testimonio hace muchos años, que fue en el año 1983. Es decir, que yo tenía 33 años cuando me pasó este caso. La verdad, yo no conocía a Dios verdadero, a nuestro Jesús Todopoderoso, yo no lo conocía. Yo conocía lo que me enseñaban, me llevaban allí, me hacían rodillarme, me metían igual, esto no me quita mi hambre. Yo llamé, yo no tenía nada por fin. Pero tanto le pedía yo por 5 hijos que tenía yo muy pequeñitos, pillé una letra y yo hacía de número el 600 y pico, y el pico no se lo puedo decir porque no me acuerdo. Había mucha gente. Yo era el que hacía 600 y pico, por encima de mí había más gente. Y ahí el que no le faltaban los dedos, faltaba nariz, faltaba de todo. Pero yo tenía metido en mi cabeza, digo, Señor, mi hijo Jesús pequeñico, tan triste de lo que yo gano, trabajando, ¿cómo lo estarán pasando? Mi mujer me llamaba por teléfono, no te preocupes por los niños, que no les faltan nada, que tus amigos me están ayudando mucho. Positivamente que sí me lo estaban haciendo. Pues lo hablaba mucho también, me quería. Pero bueno, vamos a dejar de lo que me quería, que lo que más necesitamos es nuestro Jesús Todopoderoso. Ya llevaba yo un año, y el segundo año caí catapléjico. Yo ya no era capaz ni de lavarme, ni de levantarme. Estaba muerto. Me pusieron a un hombre para que me diera de comer y 2 hombres para llevarme al baño para lavarme. No podía. Pero una noche era ya por parte de tarde, que yo no sé lo que me pasó, que no respondió a mi cuerpo. Caí muerto, como aquel que dice, muerto. Con los médicos detrás de mí, ya no hay que hacer caso de ya se va. Porque de los todos que había allí, el que más cruces tenía era yo. Todos tenían 3, 2. No había muy poquitos que tuvieran 4, pero yo tenía 6. No sé lo que quiere decir 6 cruces. Marcas negativas. Pues por decirlo así, que yo estaba ya, no estaba yo, sé si estaba yo en mi cuerpo, o estaba yo, iba volando para abajo. Por un túnel hacia abajo. Fue una caída muy fuerte. Ya no puedo decir si es túnel o nada, no había claridad, todo muy oscuro. Me faltaba aliento, que no estaba de respirar, más yo me metí también antes de quedarme dormido, me costaba respirar y ya se me iba yo para abajo. Y le diga, y tú, casi muchas horas que no encontraba yo del contraste. Cuando hay una caída para abajo siempre se ponen... Está hablando de la salida de su espíritu, de su alma hacia abajo, ¿eh? Oficial. Le dije yo, digo, Dios mío, ya no puedo más. Empezó mi cuerpo como si fuera un globo bufado. Hacia arriba. De esos desíjanos para arriba, y ya yo iba. Que me aplantaron un sitio que de aquí en la tierra no se ve esa claridad. Enorme. Muro. Era muro. Yo no vi a nadie ni sentí hablarme nada. Pero sí me presentó un descanso, firmamento, que yo mis pies no me lo sentía. Iba atravesando muro de la claridad. De aquí atravesaba ese muro, me encontraba con el otro,
Y yo ya estaba olvidado de todo, de esa paz tan maravillosa que sentí. La Nueva Jerusalén. Toda la santa noche, yo no sé dónde me metí. Me metieron, no es que me metí, sino que me llevaron. Es decir, que Jesús me demostró el infierno y me demostró la gloria. Amén. Y yo me creo para mí de que este hombre fue quien me llevó a conocer a Jesús. No le hagas caso. Pero si eso lo he visto yo. Jesús es grande. Y lo de Cartagena también. Y maravilloso. Y he sentido una canción aquí. Que Jesús está en nuestra altura, pero sus pies están en la tierra, con sus brazos abiertos. Venía a mí, ovejas perdidas. Y yo la verdad conocí a Jesús a través de este hombre. Me llevó a la realidad. Cuéntalo de Cartagena también ahora. Cuando yo desperté de la cama, había un, que decía un Juan, sentado en la silla, esperando a que yo expirara. Y este ya se va. Médicos así encima de mí me dejaron por imposible. Y para no cansaros mucho, porque contar muy largo, porque fue una noche entera. 24 horas, clínicamente fallecido. Y cuando yo me levanté y me senté en la cama, estaba majado. Me dolía en la espalda porque la postura que yo creo que me acosté a panza arriba, y así me encontré cuando desperté a panza arriba, cuando me levanté. Cuando se levanta ese muchacho, dice: mi primo ya no se muere. Digo: pero está muerto loco, Juan, ¿cómo me voy a morir yo? Dice: sí, ya eso de momento todos los médicos se acudís por él. Digo: no, si yo me creo que ya está a la cosa, yo no lo sabía tampoco, digo: yo creo que ya no ha podido morir. Me estoy diciendo que yo estoy muerto yo no estoy vivo. Y me demostró Jesús lo grande. No hay otro, ni en la tierra, ni en la hondura, ni en la altura, como nuestro Jesús. Y aquí le dieron a demostrar. Digo: pero bueno, ¿qué Dios es? Que cuando empecé, que me entré a una iglesia de la Filadelfia, y todo allí, ay, yo en Cartagena ahora. No sé cuánto. Digo, aquí están todos locos. Como nosotros igual. Pero hoy estoy diciendo: ¡ole locura! Nuestro Jesús es nuestro maestro. Es que nos está cogiendo para llevarse a la cura divina para él. Y crees que yo, cuando esto me pasó, no había tratamiento. Porque el que no andaba así no tenía dedo. Y el que no tenía dedo no tenía nariz. Desfigurado. Allí no había nada más que desfigurado. Yo empecé a ponerme en las manos así. Ya digo que me daban de comer a mano. Yo trataba de coger, si me traían comida, trataba de coger una cuchara o el tenedor. Bueno, me se caía, no podía ni a llevármela a la boca, ni lavarme. Pero desde aquello tuve. Eso fue ya cuando yo conocí a Jesús, fue a años antes. Eso me pasó en el 83. Y cuando yo vine a conocer a Jesús, pues, casi el 90, ¿no? Sí, estaban a lo mejor 4 o 5 años para el 2000. La verdad, yo estuve en Filadelfia, pero pues como yo estoy farto de oír, estaba tanto rojo, pues no oía. Vino Juan, este hombre de Dios para mí, que es mi maestro, y sigue siendo todavía, porque no ha acabado de aprender, y nunca aprenderá. Nunca.
que a mí me diga, yo lo sé todo. No, cada día se aprenden más cosas de nuestro amor de Jesús. Lo digo en verdad. Llevarlo en vuestros corazones. Cuéntalo de Cartagena, lo que te pasó. Lo de, ¿cómo estás, sordo? Lo de Cartagena. Con lo de Cartagena, bueno, Y ya con esto. Pues que un hombre que está casado con mi sobrina. Vente, tío, al curso. Jámame. Yo no conocía tampoco, que allá donde fui yo, que dije yo que estaba loco. Vente. Yo no voy. Vente conmigo. Sí, que me arrancaron y me llevaron ahí. Pero sí, nada más que entrar. Y lo primero que dice, viene uno nuevo como aquí. Me dieron la bienvenida. Todos allí, pegotados a mí, orándome. Todos locos, unos llorando, otros chillando. Y es que lo que estaban pidiendo era Jesús por mí. Pero yo todo eso lo ignoraba. Para no haceros caso tan largo de que yo dije, digo, yo lo mismo, ¿dónde están todos esos locos? Estos están locos. Me dijo que él fue quien me dijo. Dice, es verdad que estamos todos locos por nuestro Jesucristo. Y Él es nuestro manicomiero, Él es el que nos trata a nosotros. Venía metido en la cabeza de la iglesia. Y cuando iba a ir a la iglesia, me parece que me se iba hasta la vista, o se quitaba la cara y me salía a media misa. Era decir que no creía en nada de eso. Pero me dieron a conocer todo aquello que me pasó. Y la verdad he tenido otro sueño más con una silla. Porque por lo visto, quiero arrepentirme donde haya trompezado y yo no sé dónde he trompezado. Tuve en el sueño 2 calones que eran así de altos. Yo quería agarrar y sentarme en aquella silla y una hoja se movía y ya estaba yo metido con Jesús. Lo conocía a través del hermano Juan, que era el que me llenaba. Empezó como aquel que hizo con libros como si fuera un maestro escuela para que me entrara mejor. Era una casa vieja que compró ahí en Alhama. El pobre pues tuvo esa suerte que se deshació de ella porque era una casa que estaba toda en ruinas. Y ahí me enseñé. Pero a los 3 o 4 días de estar yo en esa silla, me viene con el coche. Lo veo venir, le doy la bienvenida, abre el coche y lo primero que me saca una escoba. Así, me sacó una escoba. Juan, ¿qué me traes? Dice, una escoba para que barra. Escoba para que barra. Digo, me está diciendo que barra esos 2 calones para poder sentarme en la silla. Ah, no lo sé. Así. Sí, es verdad. Digo, sí, eso. Todavía no he vuelto a sentarme en la silla. Necesito más de Cristo, como la canción que me habéis quitado. Aquí necesito más, y más. Porque todo lo que necesitamos de Cristo es poco. Es poco, porque Él nos espera con sus brazos abiertos. ¿A quién? A todos los decaídos. A todos que están perdidos. Y yo era uno de aquella oveja que se fue al monte. Y el pastor no paró hasta cuando encontró su oveja. Y aquí está. No, el hombre de Dios fue quien si lo sé no vengo, Si lo sé no vengo. Que tiene que predicar él. Que tiene que predicar él. Y ya los dejo y que Dios bendiga a todos. Sí, deciros algo también, ya abrevio, que se le ha olvidado contar 2 cosas. Cuando él estuvo en Cartagena, a ver, quitaros, que no ven la gente atrás. Cuando estuvo en Cartagena, entró a la iglesia, quítate para acá, para allá, está solo. Entró a la iglesia de
de una iglesia evangélica y el pastor habló, que no lo conocía de nada, habló de su vida. Y entonces él se alarmó y tal. Bueno, ¿cómo que este hombre, sin conocerme de nada, ha hablado de mí? Y era porque el Espíritu Santo le estaba confirmando todo lo que había pasado. El tema de la visión esta, el sueño, fue que yo tenía en mi casa, porque entonces yo estaba viviendo en Alhama, tenía, pues, yo tengo muchas cosas siempre, tenía una escoba de estas de barrer hojarasca. Bueno, y tenía dos, digo, se la voy a llevar a él. Yo no sabía nada del tema. Y se la llevé y se quedó de piedra cuando me fui con la escoba. Digo, esto para que la utilicen. Pero es que 2 días antes él había tenido una visión, que es lo que estaba explicando él. Había tenido una visión, el Señor le dio un sueño, donde en la misma silla que él estaba cuando yo fui, los mismos escalones y la misma hojarasca que había en el suelo, que yo le dije, mira, límpiala, se lo había enseñado el Señor. Se lo había mostrado el Señor. ¿Cuál era el tema de la visión? Que tenía que limpiar cosas en su vida. ¿Vale? ¿Me entendés lo que quiero decir? Pero es que se cumplió exactamente y yo no sabía nada de nada. Yo le vi que se puso cara de no sé, asombrado y se quedó de piedra. Digo, ¿qué te pasa, Ovidio? ¿Estás aquí? Sí, que me traes la escoba. Digo, que sí, que te traigo la escoba. Yo no sabía nada del tema. Digo, ¿para qué la quiero yo? Y yo sé tanta existencia y era que él había tenido esa experiencia. Y es más, esto es una anécdota, pero también os digo una cosa. Si él se quita la camisa, veréis las señales de lo que fue la lepra en su cuerpo. La tiene ahí, en su cuerpo, por si alguien no cree o tiene dudas, ¿vale? Es el testimonio, que yo sepa, de la única persona que ha sido in extremis, porque la mujer me ha confirmado que él estuvo 24 horas fallecido, o lo dieron por fallecido, luchando, y estaba ya en estado de coma profundo. No, el estado de coma no, es que prácticamente ya estaba viajando por esos mundos espirituales. Y es un testimonio que él quiere compartir donde quiera que se vaya. Ya estuvimos en una comunidad, en una iglesia, ahora aquí. Cuando él está dispuesto, me ha dicho, llevar su testimonio a cualquier sitio, así que si tú sabes de alguien que quiera escucharlo, me lo dices y yo lo traigo y lo llevo. Para la gloria de Dios. Amén. Venga, hermano, gracias.